¿Alguna vez se han parado a pensar si la creatividad humana no siempre va de la mano con el sentido común? A veces, en su afán por resolver un problema, las personas llegaron a diseñar cosas tan extrañas que hoy nos cuesta creer que realmente existieran. Hoy nos sumergiremos en el mundo de los inventos más descabellados, extraños y a veces, francamente ridículos del pasado. Prepárense para asombrarse, reír y preguntarse, ¿en qué estaban pensando? Muchas de estas ideas nacieron en una época donde el mundo cambiaba a una velocidad vertiginosa. El inicio del siglo XX, la revolución industrial, las dos guerras mundiales. Todo esto impulsó a ingenieros y a simples soñadores a realizar experimentos audaces. No tenían computadoras ni materiales modernos, pero sí un deseo inmenso por mejorar la vida, hacerla más sencilla o más segura. A veces, el resultado era genial, y otras, bueno, ahora mismo lo verán por ustedes mismos. Pues bien, para abrir nuestro desfile de invenciones más disparatadas, tenemos un ingenio nacido de la necesidad en las duras condiciones del invierno. Imaginen vivir en un lugar donde una ventisca no es solo una palabra bonita de un cuento, sino un problema real que te impide incluso ir a la tienda. ¿Qué se hace? Hoy en día uno se pondría una capucha y unas gafas. Pero en 1939, en Canadá, inventaron algo un poco más peculiar. Conozcan el cono protector facial para ventiscas. Sí, han oído bien. Era un artilugio transparente, similar a un cucurucho de helado gigante de plástico, pero con una punta afilada. Se colocaba directamente en la cabeza, y este cono, cual rompehielos, debía cortar el flujo de nieve, protegiendo el rostro del viento y de los cristales de nieve helada y punzante. Su aspecto era, por decirlo suavemente, futurista y algo inquietante. Una persona con este aparato recordaba a un extraño personaje de alguna película de ciencia ficción de la época. Era complicado imaginar cómo se respiraba con normalidad allí dentro, o qué pasaba cuando el plástico se empañaba, y la visibilidad, seguramente, era mínima. A pesar de toda su dudosa practicidad, este invento demuestra a la perfección hasta dónde puede llegar el ingenio humano en su intento por hacer la vida un poco más cómoda. Pasemos ahora al siguiente objeto de nuestra colección de lo insólito. Si el invento anterior trataba sobre la comodidad, este se centra en la máxima eficiencia, aunque, claro, en un ámbito bastante dudoso. Les presento una boquilla que te permite fumar un paquete entero de cigarrillos a la vez. Sí, han oído bien. Era un dispositivo que recordaba a un extraño peine, donde se encajaban cuidadosamente los 20 cigarrillos. La persona los encendía todos a la vez y... bueno, suponemos que lo disfrutaba. ¿Qué propósito tenía esto? ¿Quizás un intento de ahorrar tiempo en las pausas para fumar durante el almuerzo? ¿O una forma de causar una impresión inolvidable en los demás? Imaginen la escena. Alguien, envuelto en una densa nube de humo, intentando dar una calada gigantesca. Este invento es un claro ejemplo de cómo la idea de cuanto más, mejor, puede llevarse demasiado lejos. Hoy en día parece un atrezo para una película de comedia, pero hubo un tiempo en que alguien lo consideró seriamente una idea brillante. Y ahora, hablemos de un concepto que hoy día nos resulta tan familiar: la multitarea. Hoy en día nos enorgullecemos de nuestra capacidad para responder correos electrónicos mientras almorzamos o cenamos. Pero a principios del siglo XX, la multitarea se llevaba a un nivel completamente diferente. Les presento la bicicleta familiar con máquina de coser. Y no es una broma. Su diseño era genialmente simple. El cabeza de familia se sentaba adelante y pedaleaba, poniendo en movimiento esta particular maravilla de la técnica. Detrás, en un lugar especialmente acondicionado, se sentaba su esposa, junto con su máquina de coser. Y en ocasiones, incluso había un sitio lateral para el niño. La idea detrás de todo esto era la optimización total del tiempo.
Así, mientras la familia se dirigía a un picnic o de visita, la esposa no perdía ni un solo minuto de su valioso tiempo. Podía arreglar unos pantalones o remendar una camisa, directamente en el trayecto. Ni una sola hora perdida. Claro está, nadie se paró a pensar demasiado en el aspecto práctico. Imaginen intentar hacer una costura recta mientras te zarandean sin piedad, en un camino lleno de baches. Este invento es el monumento perfecto a una época en la que el afán por la eficiencia era tan desmedido que el sentido común, simplemente, no lograba seguirle el ritmo. Dejando a un lado los viajes familiares, nos adentramos ahora en una invención con implicaciones mucho más serias. Este artilugio parece sacado directamente de las páginas de una novela de espías, donde la creatividad del ingeniero choca con una realidad sombría. Conozcan el revólver con cámara integrada. Y sí, es exactamente lo que están imaginando. Una pequeña cámara estaba incorporada directamente en el cuerpo del arma. En el mismo instante en que el tirador apretaba el gatillo, el obturador de la cámara se disparaba simultáneamente con el tiro. La idea, por muy macabra que parezca, tenía una lógica forense. Se suponía que una imagen así podría capturar los últimos instantes de vida de la víctima y quizás, incluso el rostro del agresor. En esencia, era un dispositivo para la recolección de pruebas que, irónicamente, creaba el propio escenario del crimen. Imagínense, lo último que una persona vería es un flash, pero ¿un flash de la cámara o el del disparo? Es, probablemente, una de las combinaciones de funciones más sombrías y extrañas que se hayan podido concebir. Y ahora, dejando atrás los oscuros artilugios de espionaje, pasemos a un tema que nunca pierde vigencia: la eterna búsqueda de la belleza. Y como van a comprobar ahora mismo, los sacrificios que se hacían en su nombre eran, a veces, realmente extravagantes. Les presentamos el aparato para crear hoyuelos en las mejillas. A principios del siglo XX, los hoyuelos se consideraban un rasgo increíblemente dulce y atractivo. Pero, ¿qué hacer si la naturaleza no te había dotado de ellos? La solución era sencilla: crearlos por medios mecánicos. Este dispositivo se parecía más a un utensilio de dentista que a un artículo de belleza. Consistía en un armazón de alambre elástico y con resortes que se ajustaba a la cabeza. De sus lados sobresalían dos pequeñas varillas con puntas redondeadas. Estas puntas ejercían presión con fuerza en las mejillas, precisamente en los puntos donde el usuario deseaba que aparecieran esos ansiados hoyuelos. Este artilugio debía llevarse puesto de forma regular, con la esperanza de que, con el tiempo, los músculos memorizaran esa posición. Es difícil saber si realmente funcionaba, pero podemos asumir con bastante certeza que era sumamente incómodo. Es un claro ejemplo de cómo la frase «la belleza exige sacrificios» se tomaba, a veces, demasiado al pie de la letra. Si los inventos anteriores les parecieron extraños, ¿qué tal empezar el día con un verdadero shock? Todos sabemos lo difícil que es despertar por la mañana. 10 veces posponemos la alarma, rogándole al universo 5 minutitos más. Pero, ¿y si su cama no les diera esa opción? Les presento quizás la solución más radical al problema de dormir: la cama catapulta. Inventada en 1956 por el ingeniero británico Charles Rice, esta cama no se andaba con rodeos. A la hora programada, en lugar de una suave melodía, con un estruendoso sonido, se inclinaba bruscamente en ángulo, literalmente expulsando al dormido ocupante al suelo. ¿Cruel? Sí. ¿Inhumano? Quizás. ¿Efectivo? Absolutamente. Quedarse dormido era simplemente imposible. El inventor incluso previó un ajuste de la fuerza de lanzamiento. Al parecer, para aquellos que querían despertarse no solo en el suelo, sino directamente al otro lado de la habitación. Era el despertador definitivo que convertía cada mañana en una pequeña atracción extrema. La invención ideal para quienes pierden la guerra contra su edredón. Desde los inventos más curiosos y rudimentarios hasta la tecnología de entretenimiento más avanzada. Hoy, para escuchar música o un podcast, simplemente nos ponemos unos diminutos auriculares inalámbricos.
Pero en 1949, la idea del audio portátil era mucho más aparatosa y llamativa. Les presento el radio sombrero. Se trataba de un auténtico sombrero de paja en el que se había integrado un receptor de radio de válvulas completamente funcional. Del sombrero sobresalían antenas y perillas para sintonizar las emisoras. Las pilas, probablemente, se escondían en algún lugar del ala, añadiéndole un peso considerable. Imaginen la escena. Caminan por el parque mientras de su sombrero emanan las últimas noticias o una pegadiza melodía de jazz. Los transeúntes, sin duda, observaban al dueño de semejante artilugio con asombro y admiración. Era el colmo de la tecnología de la época. Claro, el aparato era pesado, incómodo y, probablemente, solo captaba la señal de vez en cuando. Pero fue precisamente este sombrero, tan peculiar y estrafalario, uno de los primeros pasos hacia la creación de los dispositivos portátiles que hoy llevamos en el bolsillo. El bisabuelo de los iPods y smartphones actuales. Para los amantes de las duchas, que no siempre tenían acceso a ellas, el pasado también tenía una solución. ¿Qué hacer si te encontrabas de camping, en una casa de campo sin agua corriente, o simplemente en casa con el suministro cortado? Les presentamos la ducha portátil. Su diseño era de una simplicidad genial. Se trataba de una bolsa robusta e impermeable, a la que se acoplaba una manguera con un pequeño rociador en el extremo. El principio de funcionamiento: pura física y un poco de maña. Llenabas la bolsa de agua, buscabas una rama de árbol o una viga adecuada, y la colgabas lo más alto posible. A partir de ahí, la gravedad hacía su trabajo, y el agua comenzaba a fluir por la manguera. Claro, la presión, por ser suaves, no era precisamente impresionante, y el agua solía estar helada, a menos que tuvieras la astucia de dejar la bolsa al sol durante un par de horas para que se calentara. Y aún así, esta idea resultó ser tan ingeniosa y sencilla, que sus versiones modernas, las duchas de camping actuales, siguen existiendo hoy en día. Es, por tanto, uno de esos inventos descabellados, que en realidad era simplemente muy práctico. Pero, ¿y si tienes muchas ganas de aprender a nadar, pero le tienes miedo al agua? O quizás la piscina te queda demasiado lejos. No te preocupes. Los inventores del pasado ya habían pensado en ello. Aquí te presentamos el simulador de natación en seco. Era una estructura especial que permitía practicar los movimientos de natación sin sumergirse en el agua ni un solo centímetro. Existían varias versiones de esta maravilla de la ingeniería. Una de ellas consistía en una especie de banco sobre el que la persona se acostaba boca abajo. A sus brazos y piernas se les ataban unos cables especiales con contrapesos, simulando así la resistencia del agua. Otro modelo, más complejo, presentaba un armazón completo que sostenía el cuerpo del nadador en posición horizontal, permitiéndole mover libremente brazos y piernas. Visto desde fuera, resultaba bastante cómico. Un adulto, tumbado boca abajo en el aire, nadando desesperadamente por la habitación. Claro, un aparato así no podía enseñar lo más importante, a mantenerse a flote. Pero para perfeccionar la técnica de los movimientos, quizás sí que era útil. La solución ideal para los deportistas con hidrofobia. Hablemos de transporte. Todos estamos acostumbrados a que las bicicletas tengan 2 ruedas, y los coches, 4. Pero a lo largo de la historia, ha habido valientes que pensaron que una sola rueda era más que suficiente para desplazarse. Pues bien, prepárense para conocer el monorrueda, también conocido como monociclo. Este fue el verdadero culmen del minimalismo y el futurismo de principios del siglo XX. Imaginen una rueda gigantesca, tan alta como una persona. El conductor no se sentaba sobre ella, sino dentro, acomodado en un habitáculo especial. Él pedaleaba, y un ingenioso sistema de engranajes hacía girar esta rueda gigantesca a su alrededor. El aspecto era increíblemente impactante. Parecía sacado de las páginas de una novela de Julio Verne.
Pero, en la práctica, la realidad no era tan prometedora. Controlar un aparato así era endiabladamente complicado. Cualquier giro brusco o frenazo repentino podía provocar la pérdida total del equilibrio. Y lo más frustrante era el llamado efecto hámster. Si el conductor frenaba de forma demasiado brusca, su propio habitáculo, por inercia, podía girar dentro de la rueda, haciéndole dar una voltereta. A pesar de todas estas desventajas, la idea del monorrueda sigue fascinando a inventores y diseñadores, y sus equivalentes modernos aún hacen acto de presencia en las ferias de tecnología más punteras. La ingeniería no solo ha servido para el bienestar civil, sino también para las necesidades militares. En ese contexto, a veces surgían ideas que rozaban el límite entre la genialidad y el absurdo más absoluto. Uno de esos inventos fue el fusil con cañón curvo. Sí, lo han entendido bien. El cañón del fusil se curvaba intencionadamente en un ángulo, a veces de 30, y en ocasiones incluso de 90 grados. La idea era sencilla y, a primera vista, brillante. Permitir al soldado disparar desde una esquina o una trinchera, sin exponer la cabeza ni ponerse a tiro del enemigo. Sin embargo, en la práctica, todo resultó ser mucho más complicado. Primero, las balas, al pasar por un cañón tan curvado, se deformaban considerablemente y volaban a cualquier parte, menos a su objetivo. La precisión era prácticamente nula. Segundo, el propio cañón, debido a la increíble presión y la fricción, se desgastaba literalmente después de unos pocos cientos de disparos. Y en ocasiones, incluso se rompía, suponiendo un peligro para el propio tirador. A pesar del fracaso, esta concepción se convirtió en un claro ejemplo de pensamiento táctico, que intentaba resolver un problema de combate real de una manera muy poco convencional. Ahora bien, pasemos a un invento que hoy en día provocaría un torbellino de indignación en cualquier padre o madre, y en los servicios sociales. Sin embargo, en la década de 1930, se consideraba un ingenioso y práctico artilugio para el cuidado de los niños. Conozcan a la jaula colgante para bebés de ventana. En aquellos tiempos, muchas familias vivían en pequeños pisos urbanos sin balcón, y se creía firmemente que el aire fresco y la luz del sol eran vitales para la salud de los pequeños. La solución que encontraron era simple y, a la vez, chocante. Se colgaba una robusta jaula metálica, muy parecida a una gran casa para pájaros, fuera de la ventana de un edificio de varias plantas. Dentro de esta jaula se colocaba al bebé, donde podía pasear o disfrutar del aire libre mientras la madre se ocupaba de las tareas del hogar. Los inventores aseguraban que la estructura era absolutamente segura y que se fijaba de forma sólida al marco de la ventana. Imaginen la escena: un bebé jugando en su jaula a la altura, digamos, de un 5º piso, mientras debajo de él bullía la agitada vida de la gran ciudad. Desde una perspectiva actual, esto parece una auténtica locura. Pero para su época, no era más que otro ejemplo de cómo la gente intentaba adaptarse a las condiciones de vida en la metrópolis, utilizando los medios que tenían a su alcance. Dejando las alturas, volvamos a poner los pies en la tierra o, para ser más precisos, en la arena de la playa. Verano, sol, mar. ¿Qué elemento es imprescindible? Por supuesto, el bañador de moda. Pero, ¿qué pasaría si tu bañador no fuera de tela, sino de madera? Pues sí, en 1929 a alguien se le ocurrió una idea bastante peculiar. Conozcan los bañadores de madera. Consistían en una estructura hecha de finas y flexibles tiras de madera de abeto, unidas de tal forma que, con algo de ingenio, intentaban adaptarse a la figura humana. El principal argumento de venta era que estos bañadores flotaban a la perfección. En esencia, llevabas puesto tu propio chaleco salvavidas. ¿Lógico? Completamente. Pero el confort, ese gran olvidado. ¿Pueden imaginarse lo que significaba llevar encima una estructura de madera rígida, por muy flexible que fuera? Seguramente rozaría la piel, limitaría los movimientos
y se volvería increíblemente pesada una vez mojada. No es de extrañar que este invento jamás se convirtiera en el boom de las playas. Sin embargo, sí que ha quedado grabado en la historia como uno de los intentos más curiosos por fusionar moda, seguridad y un material completamente inapropiado. Ahora hablemos de un invento diseñado para resolver situaciones de emergencia, pero que, a primera vista, parecía sacado de una película de robots gigantes. Imagina una situación crítica. Una inundación ha destruido un puente pequeño, o los militares necesitan cruzar equipo rápidamente por un barranco. ¿Qué se hace en un caso así? Construir un puente nuevo llevaría demasiado tiempo, y ahí es donde entraba en juego el puente plegable móvil. Se trataba de una estructura enorme y voluminosa, montada sobre un chasis con ruedas, y a veces incluso con orugas. En esencia, era un camión que, en lugar de llevar una caja, transportaba un puente plegado varias veces. Al llegar al lugar, el conductor, con la ayuda de un accionamiento mecánico, podía desplegar esta construcción, extendiéndola sobre el obstáculo. La clave era la velocidad y la movilidad. No hacía falta esperar por ingenieros o materiales de construcción. El puente llegaba por sí solo. Por supuesto, estos sistemas eran complejos, costosos, y solo podían cubrir distancias cortas. Pero el concepto en sí resultó ser tan exitoso que los análogos modernos de estos puentes móviles todavía se utilizan en ejércitos y servicios de rescate de todo el mundo. En la historia de la humanidad, hubo épocas sombrías en las que los inventores tenían que priorizar la supervivencia sobre el confort, y el artilugio que veremos a continuación es una clara muestra de ello. Surgió del temor a las armas químicas durante la Segunda Guerra Mundial. Conozcan el cochecito caparazón antigás para bebés. Mientras las sirenas antiaéreas resonaban por toda Europa, los adultos se ponían sus máscaras de gas. ¿Pero qué se hacía con los más pequeños, que no podían llevar una máscara de gas convencional? Para ellos se ideó este artilugio de aspecto tan inquietante. El cochecito era totalmente sellado, similar a una especie de cápsula o cámara hiperbárica sobre ruedas. En la parte superior llevaba un filtro especial con una bomba manual que la madre debía accionar constantemente para suministrar aire purificado al interior. El bebé quedaba completamente aislado del entorno exterior. Este invento no era una excentricidad ni una mera búsqueda de eficiencia. Es un testimonio mudo y desgarrador de su época, un símbolo de la angustia y el intento desesperado de los padres por proteger a sus hijos de los horrores de la guerra a cualquier precio. Antes de la llegada de los radares, detectar aviones enemigos dependía del oído, no de la electrónica. Y para escuchar el zumbido de los motores a decenas de kilómetros, los ingenieros tuvieron que crear dispositivos verdaderamente gigantescos y extraños. Conozcan los localizadores acústicos, o como también se les conocía, oídos de guerra. Eran enormes estructuras mecánicas, compuestas por varias grandes bocinas o platos parabólicos, que recordaban a audífonos gigantes. El operador se sentaba en el centro de esta instalación, se ponía auriculares conectados a las bocinas y giraba manualmente toda la estructura, intentando captar el sonido más potente. El sistema permitía no solo escuchar la aproximación de aviones, sino también determinar aproximadamente la dirección de la que provenían. Estos localizadores parecían sacados de un universo steampunk, filas de gigantescas orejas metálicas que escuchaban inmóviles el cielo. Eran voluminosos, no muy precisos y completamente inútiles contra aviones rápidos, pero en su momento, antes de la era del radar, era el único modo de advertir sobre una amenaza aérea inminente. Hoy en día, para no perdernos en el camino, simplemente sacamos nuestro smartphone y abrimos el navegador. Pero, ¿qué hacían los conductores en aquellos tiempos cuando no existían ni el GPS, ni los satélites, ni siquiera Internet? Conozcan el navegador mecánico, el bisabuelo del GPS moderno. Era un dispositivo que parecía un reloj de pulsera gigante y se fijaba en el salpicadero del coche. En su interior, se insertaba un rollo de papel especial con el mapa del trayecto dibujado. Lo más ingenioso era cómo funcionaba.
El navegador se conectaba con el velocímetro del coche mediante un cable flexible. A medida que el coche avanzaba, el cable giraba y hacía avanzar lentamente el mapa de papel en la ventanilla del dispositivo. De esta manera, el conductor veía en tiempo real dónde se encontraba en la ruta. Claro, el sistema era rudimentario. Había que comprar un cartucho rollo de papel diferente para cada viaje. Y si uno se desviaba del camino, el navegador se volvía completamente inútil. Pero la idea misma de desplazar automáticamente el mapa según la distancia recorrida era verdaderamente revolucionaria. Dejando a un lado la navegación por carretera, cambiamos de tema para hablar de cómo protegernos de los caprichos del tiempo. Pero esta vez, lo que protegeremos no será todo el rostro, sino algo mucho más preciado: el maquillaje. En la época dorada de Hollywood, las actrices dedicaban horas a crear su imagen perfecta. Y habría sido una auténtica lástima que una lluvia o nevada repentina echara a perder todo ese esfuerzo y belleza. Precisamente para situaciones así, se inventó una máscara especial para proteger el maquillaje. Era una especie de gran cono o campana de plástico transparente que cubría por completo el rostro y el peinado. Parecía un acuario invertido o incluso parte de un traje espacial. Las mujeres se colocaban este artilugio encima de su maquillaje y peinado impecables, y podían salir a la calle con total confianza, sin importar el mal tiempo. Ni una sola gota de lluvia, ni un copo de nieve podían alcanzar su rostro. El aspecto, por supuesto, era a la vez extremadamente extraño y un tanto cómico. Imaginen una calle repleta de mujeres dentro de estas burbujas de plástico. Sin embargo, para las actrices y las amantes de la moda de aquel entonces, esta era una solución práctica, aunque innegablemente absurda, a un problema muy real. En definitiva, un auténtico escudo protector personal contra las inclemencias del tiempo. El sueño de cabalgar las olas es tan antiguo como el tiempo mismo. Pero, ¿qué hacer si no hay olas? Y las ganas de deslizarse sobre una tabla son irrefrenables. O si simplemente quieres ir más rápido de lo que la fuerza del océano te permite. En 1948, un inventor decidió que depender de la naturaleza no era su estilo. Así nació la tabla de surf motorizada. La idea era tan sencilla como audaz: tomar una tabla de surf normal y acoplarle un motor. El diseño resultaba bastante voluminoso. En la parte trasera de la tabla se montaba un pequeño motor de gasolina, que impulsaba una hélice sumergida en el agua. Todo el sistema se controlaba mediante un manillar, similar al de una bicicleta. El surfista se mantenía de pie sobre la tabla, y en lugar de remar con las manos, simplemente aceleraba. Por supuesto, este invento era pesado, ruidoso y, sin duda, poco maniobrable. Le arrebataba al surf su componente meditativo esencial. Pero si observamos esta creación desde una perspectiva más amplia, podemos ver en ella el precursor de las motos acuáticas y los jet surf actuales. La idea se adelantó a su tiempo y a la tecnología disponible, pero la dirección del pensamiento era absolutamente acertada. Para cerrar nuestra lista de hoy, tenemos una invención que, si bien fue un paso audaz hacia el futuro, resultó ser demasiado avanzada para su época. Estamos acostumbrados a que sea una persona quien nos traiga el correo, ¿verdad? Pero, ¿y si esa tarea la realizara un robot? Pues déjenme presentarles al robot cartero. A finales de los años 50, el Servicio Postal de Estados Unidos llevó a cabo un experimento pionero con pequeños carritos automáticos. Su misión: distribuir el correo de forma autónoma por las zonas residenciales. Este robot, bautizado como Mailstream, el cartero, era una especie de pequeña furgoneta a pilas. Se desplazaba lentamente por una ruta preestablecida, siguiendo la acera y deteniéndose en cada casa. Los vecinos simplemente tenían que salir de sus hogares y recoger sus cartas de un compartimento especial. La idea principal era liberar a los carteros humanos de la monótona tarea de la entrega rutinaria. Sin embargo, la tecnología de la época aún no estaba a la altura del desafío. El robot se desviaba con frecuencia, era incapaz de sortear obstáculos
y resultaba vulnerable a los vándalos. Al final, el experimento fue cancelado. Pero la propia concepción de la entrega autónoma vuelve a ser de gran actualidad. Hoy vemos suboploxenia en modernos drones y robots de reparto. Así que el viejo Mailstream fue simplemente el primero en atreverse a soñar y a intentar materializar esa visión. Más allá de todos estos extraños inventos, desde la cama catapulta hasta la mascarilla de gas para bebés, se esconde algo más que una simple excentricidad. Cada una de estas locas invenciones es un ladrillo en el muro del progreso humano. Son un testimonio del deseo imparable de resolver problemas, incluso si las soluciones hoy nos parecen absurdas, y es aquí donde radica el giro más importante. Lo más sorprendente es que muchas de estas ideas fallidas contenían el germen de futuras tecnologías exitosas. La tabla de surf motorizada fue precursora de la moto acuática, el sombrero radio, una idea para los dispositivos portátiles y los ridículos localizadores de sonido, un paso hacia la creación del radar. Estos inventos demuestran que los errores y los intentos descabellados no son un callejón sin salida, sino una parte intrínseca del camino hacia los verdaderos descubrimientos. Así que, al observar estos inventos, no vemos simplemente una lista de fracasos, sino una verdadera crónica de valentía, creatividad y la búsqueda humana incesante de una vida mejor. Gracias por ver este video hasta el final. Si les ha parecido interesante, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuevas historias asombrosas. ¿Y a ustedes? ¿Qué invento de nuestra lista les ha sorprendido más? O quizás conocen otros aparatos aún más extraños. Cuéntenlo en los comentarios.